dijo eso. O sea, sí, pues, eso es lo que entendí, que hay un espacio para el cementerio animal. Ya, eso. Ya podemos seguir nomás. Está en grabación. Ya. Entonces, ¿continuamos, director? Sí, Muy bien. estamos listos. ¿Algo más que precisar, colega, para ya someter a aprobación la ordenanza? Sí, lo del criador, que si esa persona finalmente quiere ser criador, va a tener que Claro. tener la autorización de la Seremi de Salud, tener las instalaciones para ser criador y pagar patente municipal. Ahora, si fue un accidente esa cruza, no puede vender por ningún motivo los animales y tiene que entregarlos esterilizados. ¿Ya? Había una pregunta más que en cuanto a la difusión de la ordenanza, eso se puede hacer a través de charla con los distintos participantes. Muy importante la participación para que estén en conocimiento de cómo trabajar frente a la situación de falta de red o necesidad de apoyo adicional con las agrupaciones. Y en cuanto a la situación de los perros callejeros, tenemos que definir nuevamente que perro callejero es perro con dueño responsable o dueña responsable. Por lo tanto, a medida que los mismos vecinos denuncian, eso se va a empezar a controlar. No sé si hay alguna otra pregunta, ¿les parece bien? Sí. Una cosa que la dijo Campuzano, que es lo mismo que el tema de la discapacidad. Lamentablemente muchos locales o muchos no permiten al animalito. Lo mismo pasa con la ley de la discapacidad. Muchos locales o muchas tiendas, ¿cierto?, no aceptan, no tienen nada como para tener una persona con discapacidad. Nada. Eso está en la ordenanza. Claro. Nosotros, a ver, la propuesta que hace el equipo es en función a una ley, para bien o para mal, para ser justo en esto, pero la ordenanza no está por sobre la norma, ni mucho menos por sobre la ley. Eso ustedes lo conocen. Por eso lo que plantean ustedes con respecto a la inclusión y tantos aspectos más, créanme que si está la potestad municipal que conoce más el territorio, podríamos inclusive hacer modificaciones legislativas, pero eso no lo tenemos como facultad legal. Justamente, entonces, pero es bueno precisar el concepto porque como somos líderes de opinión también, a veces traer un concepto no preciso genera confusión. Entonces, esta ordenanza que yo creo que es un logro, es un avance, porque se juntaron gran parte de las agrupaciones, inclusive aquellas agrupaciones que no tienen ni siquiera persona jurídica, o son rescatistas. Entonces, pero aún así se tomó esa moción de acuerdo comunitario para justamente tener todas las opiniones de ellos. A lo mejor no es la mejor ordenanza tampoco, pero créanme que tampoco fue la mejor ley. Entonces, esta ordenanza trabaja en función de una debilidad de una ley que trata un poquito de avanzar en lo que se pueda. Y con respecto a las fiscalizaciones, yo creo que hay que ser bien franco también, porque a veces nosotros le delegamos la responsabilidad a la municipalidad en fiscalizar. Pero ¿quién es el primero que debiera fiscalizar? Uno mismo. Uno mismo. ¿Quién es el primero que debiera un poco revisar por qué mi hijo consume droga en la escuela? La familia. Pero creemos que la escuela tiene que entregar valores. Creemos que el profesor tiene que entregar valores. Entonces, yo creo que ahí como que la sociedad se nos distorsionó un poco. Entonces, todo lo delegamos a un tercero, sea municipalidad o carabinero, etc. No hay autocrítica. Entonces, yo creo que, además, yo creo que también es bueno precisar si el problema no son las mascotas. Debería salir una ordenanza para nosotros mismos, ¿o no? Hace rato. Claro. Entonces, y yo creo que es bien complejo. Y podamos tener un montón de leyes o un montón de inspectores, pero vamos a tener nuevamente esta dificultad. Ahora, hay países en el mundo que han logrado un poco soslayar esta situación porque la cultura es distinta. Definitivamente la cultura es distinta. No sé si pasa por el ADN que nosotros tenemos, no lo sabemos, pero si en otros países da resultado y aquí no está dando resultado, yo creo que es bueno también empezar a analizar por qué ese perrito se pone ahí siempre. Porque ese perrito en algún momento, más allá que no tenga chip, alguien le pasó comida, alguien le hizo un cariñito, alguien le dio afecto y luego no se hizo responsable de ese perrito. Sí, es re fácil el tema. Entonces, yo creo que, por supuesto que hay que buscar recursos para potenciar la fiscalización, ir más allá, pero créanme que hay problemas sociales y de escala de valores que no depende del municipio, no depende de Carabineros, no depende de las agrupaciones o rescatistas, depende de la persona. Y eso también tenemos que asumir. Y están las sanciones
económica, etcétera, que yo creo que es un avance bien importante, pero en algún momento nosotros conversamos que la ley también debiera considerar la cárcel. Pero no la cárcel en forma presencial, sino la cárcel que se pongan exclusivamente, por ley Cholito, esa persona estuvo 15 días limpiando toda la cuadra. Y que todo el mundo lo vea. ¿O no? Claro. Entonces, son cosas que... Y la vergüenza social a veces es mucho más potente que la vergüenza penitenciaria, porque la cárcel se esconden. Pero en la cárcel, la situación social hay que dar la cara del por qué fue castigado. Es un tema no menor. Oye, yo creo que el trabajo ha sido bien importante, agradecer a todas las agrupaciones y rescatistas, gracias por la observación, de aquellos que sumaron esfuerzo en esto. Sabemos que no es algo perfecto, pero va muy bien encaminado para lo que queremos en general. Aquellos que estén por aprobar la propuesta del equipo pueden levantar sus manos. Se aprueba unánime. Quedemos la mano levantada porque la doctora está sacando una fotografía entre todos. Ya. Muchas gracias al equipo jurídico y al equipo también y a las agrupaciones que nos acompañan. Gracias por la manifestación con mucho respeto. Muy agradecidos también. Además, tenemos al equipo de CEPLAC, en la cual nos presentará un proyecto de la cual se hizo una adjudicación y en orden de propuesta de la comisión se va a desarrollar ahí un trabajo con el equipo de concejales para continuar con el desarrollo del contrato, decreto y entrega de terreno. Adelante, colegas. Muy bien, director. Usted tiene el talento con su equipo. Adelante. Buenos días, señor alcalde, señores concejales, directores, directoras, colegas y todo el público que sigue la transmisión. Estamos acá hoy día para presentar a ustedes y solicitar a este consejo la readjudicación de la licitación pública 238436 LR 25, que tiene relación con la construcción de plazas comunitarias en la comuna de Calama, en particular en el sector norte. Es un proyecto del FNDR que considera la construcción de 9 parques por aproximadamente 9.000 millones de pesos. El contexto en líneas generales es que el proceso licitatorio se adjudicó a una empresa, a la empresa CELPA, y dentro de todo el proceso administrativo de la contratación, el oferente desiste de esta adjudicación. En nuestras bases administrativas están los mecanismos para poder readjudicar y es por eso que hoy día estamos acá para solicitar el apoyo del Consejo. Los antecedentes administrativos y detalles los va a entregar la colega Bárbara y quedamos atentos a las consultas que ustedes puedan tener para poder dar continuidad al proceso. Buenos días, señor alcalde, señores concejales, directores, colegas y público que nos ve por las redes sociales. Bueno, como mencionó el director, nosotros ya presentamos esta adjudicación con fecha 14 de enero. El proyecto consiste en la primera etapa de esta iniciativa, que son 9 espacios públicos que están distribuidos en toda nuestra comuna. Bueno, la adjudicación fue presentada el 14 de enero. En esa oportunidad se adjudicó a la UETP conformada por CELPA S.p.A. y Sociedad de Inversiones Navidad Limitada, quien obtuvo el primer lugar en el resultado de la evaluación que realizó la comisión evaluadora. En aquella oportunidad se dictaron los siguientes actos administrativos para autorizar esta adjudicación. Dentro de ellos se tiene lo que es el acuerdo de consejo número 23 del año 2026,
el Decreto General 145 de fecha 20 de enero del 2026 y el Decreto General 390 de fecha 11 de febrero, mediante el cual se adjudica la licitación pública. Bueno, luego de que se adjudica esta licitación, la unidad de licitaciones de la SECPLAC notifica al adjudicatario que debe presentar lo que es la boleta de fiel cumplimiento de contrato y buena ejecución de la obra. Luego la empresa nos informa y solicita una extensión de plazo para presentar dicha boleta. Luego de que ellos se les cumple este plazo, vuelven a enviar una nueva carta a la unidad de licitaciones en donde nos informan que desisten de la licitación. Ya esto principalmente debido a que no les es posible poder obtener la garantía que el municipio está solicitando. Cabe mencionar que este proceso considera dos tipos de garantía. La primera es la garantía de seriedad de la oferta, que esa garantía es presentada al momento de realizar la oferta por parte de todas las empresas, y luego al momento de adjudicar se presenta la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato. Por lo tanto, en las bases se indica que el incumplimiento podrá ser causal para dejar sin efecto la adjudicación. Por lo tanto, la ilustre municipalidad podrá proceder a adjudicar al segundo o tercer oferente o realizar un segundo llamado público. También dentro de las bases se menciona que los oferentes podrán ser sancionados por la municipalidad con el cobro de la primera garantía, que es la de seriedad de la oferta, si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta o no entrega la garantía de fiel cumplimiento de contrato. En este caso, son aquellos dos incumplimientos que se generan de no presentar la boleta de garantía y desistir de la oferta. Por lo tanto, nos vemos en la situación de llamar a una readjudicación del proyecto. Esto de acuerdo a lo que permiten nuestras bases administrativas en su numeral 6.2, en la cual se indica: si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar y o la garantía de fiel cumplimiento, no firma el contrato o no se inscribe en Chile Proveedor en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación, le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación. Es por esto que el presente proceso finalizó con dos oferentes que estaban aptos para adjudicar. En el primer caso es el que CELPA, y en el segundo lugar tenemos a la empresa Guillermo Alberto Delgado Díaz. Ellos presentaron también todos los requisitos, tanto para la primera y la segunda etapa de evaluación. Obtuvieron un puntaje total de 93,63 puntos, con una oferta económica de 2.877.157.181 pesos, IVA incluido. La oferta de don Guillermo Alberto Delgado Díaz se encuentra dentro de los recursos que tenemos asignados por el Gobierno regional para este proceso de licitación. Entonces, la propuesta y la solicitud para el Consejo son 3 puntos. El primero es dejar sin efecto todos los documentos administrativos para poder, que fueron cursados para la adjudicación inicial. En segundo lugar, se solicita autorizar el cobro de la boleta de garantía por seriedad de la oferta. Y en tercer lugar, se propone readjudicar al segundo oferente con el mayor puntaje obtenido en la segunda etapa de evaluación, que en este caso es don Guillermo Alberto Delgado Díaz, RUT 11.425.653-6. Esa es nuestra solicitud, quedamos atentos a sus consultas. Adelante, primero, luego Marfredo. Alcalde, alcalde, lo que pasa es que en la semana antepasada
sesionó en este lugar el Consejo Regional y en varias intervenciones que hicieron los consejeros, tanto de la provincia, de esta provincia, de otras provincias, de distintos sectores, tiene que ver con el reclamo o la queja que ellos hacían respecto a la situación de reclamo, o sea, de retraso que estaba existiendo entre que se aprobaban los recursos, se hacían las licitaciones y se ejecutaban efectivamente las obras. Varios de los concejales, de los consejeros, yo los escuché manifestar esta misma situación en distintas instancias, tanto en notas de prensa como en lo que expusieron aquí en el plenario, y manifestaban la misma situación, que como municipio tenemos muy buena ejecución, o sea, nos adjudicamos hartos recursos, pero lamentablemente algo ocurre entre que hacemos la licitación, se otorgan los recursos y se genera la obra, o se hacen efectivamente, se realizan los proyectos, ahí estamos retrasándonos más de lo normal. Estamos teniendo más retraso de lo que... entonces yo ahí, Matías, si es que tú nos puedes contar un poco qué está pasando, si eso ahí ustedes reconocen alguna brecha que haya que solucionar, cómo nosotros podemos como consejo o desde la administración poder colaborar para que esta situación que nos manifiesta el Consejo Regional podamos corregirla y hacerla más efectiva, porque si yo miro ahora lo que nos están presentando, que lo vimos en enero, y que estaba la posibilidad de reasignar rápidamente a los oferentes inmediatamente con los puntajes sucesivos, porque distinto hubiese sido si no hubiese habido más oferentes, pero en este caso había más oferentes que estaban puntuados y continuaban. Entonces, claro, uno dice, enero, han pasado 3 meses desde que se hizo todo ese proceso, ¿te fijas? Entonces, efectivamente, eso es lo que se demora, ahí tú, Matías, insisto, ¿cómo podemos corregir, mejorar en términos de los procesos para ser más efectivos en los tiempos? Porque, claro, por algo no está haciendo las observaciones del Consejo Regional y los CORE, ahí algo está pasando. La verdad es que uno también lo reconoce como concejal. Lamentablemente uno dice, chuta, hay sobrecarga de trabajo, no sé, ocurren cosas con los proveedores, pero cuando esto ya se manifiesta más tan reiteradamente y además tenemos un reclamo más institucional desde el CORE, quizás deberíamos, y ahí yo creo que sería bueno, Matías, insisto, que tú nos contaras qué está pasando, qué podemos hacer, cómo corregimos, en qué colaboramos desde el Consejo, desde la Administración, un poco para eliminar esa brecha o disminuirla. Eso, Carlos. Buenos días, nuevamente vecinos, vecinas. Bueno, igual quiero manifestar un poquito mi preocupación frente a esta situación. Si bien es cierto, yo también estaba presente en ese consejo del CORE, y eventualmente lo que planteaban ahí, la respuesta técnica de parte, digamos, del área técnica, obviamente, era de que son situaciones exógenas. Son, digamos, situaciones que efectivamente, digamos, no dependían mucho de nuestra administración. Yo lo entiendo. Pero no obstante eso, el tema que a mí me causa cuidado es si eventualmente hay algún índice que nosotros no estamos considerando, algún factor que no se está considerando en la adjudicación de este tipo de contratos, dado, digamos, la cantidad de dinero que se está planteando o que se está licitando, si eso puede afectar quizás hacia adelante en este tipo de licitaciones con este monto. Entonces, y me gustaría saber técnicamente cuál fue el motivo, la causa por el cual no le dieron la boleta garantía a la otra empresa. Me imagino que ustedes tienen una respuesta. Bueno, no sé si se puede entregar esa información acá, digamos, al plenario, pero me gustaría saber. Si no se puede, bueno, está bien. De todas formas, ¿por qué? Para usarlo quizá como factor más adelante en nuestro proceso de licitación. Básicamente eso, Matías. Gracias, alcalde. Gracias, alcalde.
Sí, me sumo un poco al relato de mis colegas, principalmente por los tiempos. Ha pasado cerca de 90 días, del 14 de febrero, casi 90 días a esta fecha. Creo que hay un factor preocupante que tenemos que ver, y ahí escucho un poquito, me gustaría un poco la intervención de Matías sobre el tema. Pregunto sobre la empresa en particular. A través de esto, ¿ya esta empresa ya no podría participar en las futuras licitaciones? Mi pregunta número 1. 2, sobre el tema de los... Acá hay una garantía de entrega, ¿no es cierto? Sí, una garantía de entrega. ¿Podrían decir cuánto es el monto de esa garantía? Eso, alcalde, nada más. Buenos días a todos los vecinos nuevamente. Sí, tengo esa duda, Matías. Esta empresa, o sea, yo pensaba abiertamente que cuando tuviera una licitación, bueno, tenemos un equipo, yo creo que es bueno, que se preocupa, ¿cierto?, de revisar todo. Y yo pensé que ya con eso se ganaba la licitación. Pero acá vimos, ¿cierto?, que, no sé, no quiero entender bien. No sé si está el comparacho, decirle, ya me traí este papelito, bueno, si tenéis que traérmelo, si no lo traí, jodiste. Y lo trajimos al consejo antes. Es una duda que tengo, o sea, para que me entendáis, ¿ya? Y lo otro, también, nosotros tenemos que ser serios. Si esta empresa que estuvo licitando, ¿cierto?, que se lo ganó, yo creo que ya debería haber decir, señor, el municipio no está para el deseo, así que discúlpeme, 2 años o 3 años castigo. Claro, porque a las finales, lo único cierto que no son beneficiados, ¿cierto?, es la Cama Mayo, la Gladys Marín, la Vía Iquina y todos los demás, lamentablemente por gente que a lo mejor miente cuando traen los papeles. Esa es la duda que tengo, ¿cierto? Y nosotros, porque yo lo que he escuchado siempre me he considerado que usted, Matías, con su equipo son bastante profesionales, pero aquí algo pasó y lo único que están perdiendo es la gente, ¿cierto?, nuestras vecinas y vecinos que viven en estos sectores. Se va a castigar a esa empresa por cierta cantidad de tiempo, porque jugar, creo, con papeles públicos, papeles, ciertos documentos que son formales para la licitación, yo creo que no es bueno. Director, adelante. Gracias, alcalde. Bueno, voy a tratar de responder en orden en que se realizaron las preguntas. Indicar inicialmente que estos no son hechos reiterados. Es primera vez en bastante tiempo, yo al menos en lo que llevo de profesional en la SECPLAC, que ocurre una situación como esta. Entonces, aclarar que no es un hecho reiterado. Es un hecho que ocurrió, lamentablemente, y estamos acá también para poder tomar las acciones correctivas y dar continuidad así al proceso. Respecto al plazo que haya ocurrido desde el 14 de enero, el 14 de enero se adjudicó en este Consejo Municipal y hay un proceso administrativo interno del municipio en formalizar esa adjudicación. Y es el 9 de marzo cuando nosotros recibimos la primera solicitud de prórroga de parte del contratista para la entrega del instrumento de garantía, que eran 3 días. Y después de eso recibimos la carta en que él desiste de esta adjudicación. Entonces, las correcciones, por supuesto que las vamos a hacer. La primera es manifestar ante el portal Mercado Público nuestra disconformidad con la participación del oferente en este proceso, y esos son los conductos regulares. Yo no le puedo prohibir a él o a ningún oferente que participe de los procesos públicos. Sin embargo, puedo manifestar ante el portal mi disconformidad y eso incluirlo en la pauta de evaluación para procesos futuros. Mencionar también que con este contratista hemos tenido buenos resultados en las ejecuciones de los trabajos. No es un contratista que presente incumplimientos o retrasos reiterados en las obras que ya ha ejecutado. Respecto a los plazos también de los procesos, es importante mencionar de que hoy día nos vemos en una situación en que debemos generar y demostrar gasto ante el Consejo Regional, que es quien aprobó estos recursos, pero es la primera vez en bastante tiempo que tenemos que demostrar este gasto porque antes no habíamos logrado apalancar como municipio tal cantidad de recursos. Eso es súper importante de mencionar también,
porque el año 2025 logramos apalancar alrededor de 58.000 millones de pesos, situación que no es habitual tampoco y que no había ocurrido con anterioridad. En eso hay una gestión administrativa que es la elaboración del mandato, que demora al menos entre 5 a 6 meses, y después viene la toma de razón de Contraloría, que en el caso de que no esté representado el documento, que no sea observado, son por lo menos 45 a 60 días más. Entonces hay un plazo o una extensión de este plazo para poder generar gasto que yo creo que es compartido entre las instituciones que participamos del proceso. En ningún caso quiero que esto suene a una excusa, muy por el contrario, con el equipo lo hemos conversado y estamos tratando siempre de hacer un seguimiento bien exhaustivo de los procesos para poder dar cumplimiento y demostrar que este gasto sea efectivo. Respecto a la adjudicación, este factor, esto que ocurre hoy día, que lamentablemente es algo eventual, algo muy puntual, nuestra medida o herramienta, el cobro de la boleta por seriedad de la oferta, ¿ya? El monto es relativamente bajo en comparación con el monto a adjudicar, pero es así lo que nos sugiere el nuevo reglamento de compras públicas. No estamos ciñendo exclusivamente a eso. Respecto a la consulta de don Malfredo, sí puede participar de otros procesos, pero nosotros debiésemos dejar muy claro en el portal nuestra disconformidad con este actuar. Y bueno, y lo otro, disculpe, don Franklin. Sí, eso respecto a las preguntas, no sé si se me queda algo en el tintero. Gracias, alcalde. Más que pregunta, yo quiero ratificar un concepto por el cual el contribuyente no cumplió con la segunda boleta, que es la primera es cuando se presenta la propuesta, ellos presentan la boleta de seriedad de la oferta. Y la segunda, que es ya cuando se adjudica, del cumplimiento fiel del contrato. No tiene la capacidad económica, así es de simple. Eso, corto y preciso. Todo lo que además han señalado los colegas es verdad, corresponde y procede. Pero que la realidad es que el contribuyente no tuvo la capacidad en una entidad financiera de adquirir la boleta de garantía por el monto que le señala el contrato. Entonces ahí viene un tema también que es importante y que en su momento lo hemos señalado los concejales en la base de licitación respecto a las capacidades económicas. Y que en ese sentido muchas veces en su momento la estuvimos viendo en consejos anteriores respecto de cuando algún contratista, por ese motivo o por las razones que sean del propio proceso de la construcción, el hito, el estado de pago, pasan 60 o 30 días y no está en condiciones financieras de pagar a los trabajadores, y ahí donde uno ve que muchas veces pueden postular empresas y que muchas veces, lo dice Alberto, dicen necesitamos empresas locales, pero las empresas locales también tienen que entender que tienen que tener la espalda financiera primero para postular y segundo, después para ejecutar el contrato. Obviamente soy enemigo que nuestras empresas, nuestros contribuyentes pasen más de 60 días y no se les paguen en los plazos que correspondan. Pero sí, ese es el tema, que el contribuyente no tuvo la capacidad financiera de adquirir una boleta de garantía según el monto que establecía. Póliza segura, efectivamente. Sí. A ver, Eso, pero alcalde. yo creo que todas las indicaciones muy acertadas. Colega, como para ir resumiendo. Sí, solo indicar que respecto a la capacidad económica, la pauta de evaluación genera un castigo, entre comillas, para aquel que tenga obras en ejecución debidamente declaradas, y también se solicitan los documentos a través de su balance clasificado, mediante el cual se calcula el capital de trabajo y el índice de liquidez de la empresa. Frente a esa documentación, la cual por reglamento y por norma del mercado público son documentos verídicos, es lo que nosotros tenemos a la vista. En función de eso es que cuando se calcula la capacidad económica de las empresas y se le asigna o no el puntaje correspondiente. No, y además, no solamente en el mercado público. Cuando hablamos del mercado público, hablamos del portal Chile Compra, usted, ¿no es cierto? Y hablamos de la ley Chile Compra.
cuando uno está inscrito en el portal Chile Compra, hay una serie de requisitos que te piden desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista básico, principios básicos financieros, que lo pide el portal y a lo mejor la mayoría de las empresas pueden, más allá de la construcción de las bases para una determinada tipología de servicio que vamos a contratar como municipalidad, indistintamente del monto. Sin embargo, creo yo que es prudente, y aquí estoy de acuerdo con el colega cuando señala de que ¿cómo podemos soslayar eso? Hay temas que en realidad la aportación de la póliza o la aportación de la boleta o el vale vista bancario efectivamente pasa por una situación de la banca. Aquí lo vamos, claro. Entonces, sí, pero es que el análisis financiero que hace el municipio en función a los antecedentes del último balance tributado, que es distinto al último balance presupuestado o balance financiero. Entonces, pero como eso no lo podemos llegar a exigir más allá porque no tenemos mayores quizás atribuciones, no está nada de mal recomendar al portal que quizás se pueda agregar otro antecedente. Por ejemplo, ¿hasta qué punto la empresa, una vez informado el balance tributario, puede establecer porcentaje de solicitud de 100 cumplimientos de contrato dependiendo del monto? Porque cuando es vale vista, es caja. Cuando es boleta de garantía, son activos. Cuando es póliza, es entre activo y caja. Entonces, y eso nosotros no lo podemos llegar y tener como información porque tendríamos que recurrir a la banca y la banca no va a entregar una información a terceros. Por eso yo creo que quizás es una reflexión buscar la manera, de acuerdo a nuestras atribuciones, sin embargo, en algún momento empezar a recomendar de que hay elementos que tienen que ser modificados. Mira, y con respecto a la situación de los proyectos, yo quiero destacar un poco el trabajo, como bien ustedes señalan, colegas, de CEPLAC, porque en este momento la inversión que hay acá, este es el primer paquete, pero son 10 millones de dólares en parques para Calama. Y no estaba hablando de plazas, estaba hablando de parques. Las plazas las estamos haciendo nosotros, que equivale a un promedio de 180, 200 millones de pesos, ¿no es cierto? Pero los parques, que es apalancamiento del FNR, son 10 millones de dólares. Bueno, son 9 millones de dólares de fracción, 9 mil millones de pesos de fracción. Entonces, y no hay ningún proyecto en la región de parques de esta característica que se va a desarrollar en Calama. Yo creo que eso es bueno destacar, a excepción quizás, pero con un monto muy inferior, que es la entrada de Antofagasta, donde se ve una plaza que se está construyendo, que todavía está con un cierre, pero de esta característica y la tipología de inversión que hay, de lo que presentó el equipo ahora, es único en la región. Y yo creo que hay que destacarlo porque los mandatos, por supuesto que tenemos que entregar mayor celeridad, y eso se acoge, como bien ustedes lo plantean, señores concejales, pero hay un tema que está pasando también con los equipos del gobierno regional, porque el mandato se demora promedio entre 6 a 7 meses. El que llega al municipio y el que nosotros ejerzamos la firma electrónica. Cuando se planteó este tema de estos proyectos de la ejecución presupuestaria, etcétera, para ser bien franco, me lo plantearon a mí como alcalde, no quise entrar en discusión, porque cuando se abrió el plenario del CORE, todos hablaban del alza del combustible, los de la derecha y de la izquierda, y créeme que nos fue muy grato que pusieran sus posiciones en donde en Calama le dábamos la bienvenida a los CORE. Nos fue muy grato el principio de la audiencia, porque la gente en realidad está esperando que avancemos los proyectos. Pero cuando se planteó el tema de los proyectos específicamente, los temas más técnicos, el promedio del mandato es de 6 a 7 meses por parte del gobierno regional. Es decir, es prácticamente la mitad de un año. Y en un año, ¿qué tenemos en términos de precio? Materiales, inflación, volatilidad. Pasa el periodo de reajuste, que es la tasa de deflactación del proyecto, que esto lo planteé hace más de un año, y a veces nos encontramos con la sorpresa de que cuando se empieza a licitar por parte del municipio, que es el segundo semestre, ya nos falta recursos, es decir, ya no estamos comiendo una parte de la mayor obra del proyecto. Pero del recurso extraordinario, ¿no es cierto? Que el porcentaje es el 15, el 20%. El 20%. Entonces, y esa es una complejidad justamente del mandato y los mandatos que pasan a la Contraloría. ¿Está en vivo? Sí. Bueno. Y en la Contraloría se demora todos los plazos hábiles.
para emitir la observación el último día. O sea, fácil un mes. O sea, ya no hablamos de 7 meses, hablamos fácil 8 meses. Desde que el proyecto logra la recomendación y que va a la etapa del core, porque cuando va a la etapa del core, pasa a acuerdo del core. Que eso debo decir que por parte del equipo del core es rápido, voy a ser bien franco. Pero cuando pasa a la etapa administrativa, al gobierno regional, por la parte más abajo, ahí comienza una serie de dificultades que nos va complejizando. Y además, porque este proyecto, como el otro, como se planteó también de que nosotros como municipalidad apalancamos bastantes recursos, es verdad, apalancamos bastantes recursos, pero fíjate que tenemos el edificio consistorial que podríamos haber avanzado ya bastante tiempo atrás, pero ahí le recordé a algunos cores, no a todos, porque no lo planteé en la asamblea, porque la idea era sumar voluntades, de que el edificio consistorial para Calama fue rechazado hace años atrás. Y no lo rechazó el municipio y los concejales de aquella época, lo rechazaron los cores de aquella época. Rechazaron la nueva municipalidad para Calama, para entregarle un mejor servicio a la gente. Entonces a veces se nos olvida ese relato del proyecto. Y eso provocó que cuando se rechazó el proyecto, el año 2015, en realidad parte del año 2016, se generó que después hubieron problemas había que actualizar la ingeniería, la actualización de la ingeniería se demoraron como, ¿cuánto? Más de un año y tanto, pero cuando estábamos actualizando la ingeniería, salió la nueva norma eléctrica, que nuevamente aumentó los costos del proyecto, luego tuvimos que ir con un suplemento, tuvo que pasar nuevamente por consejo, se tuvo que ir a la reevaluación por parte de los ingenieros de la MIESO. Es decir, yo creo que aquí también hay responsabilidades compartidas que no solamente afectan a Calama, sino que afecta a toda la región. Por eso que siempre hemos dicho que las comunas que en este momento están ejecutando proyectos y que dependen de Antofagasta, si más allá que tenemos un problema con Santiago, que hay proyectos que lo tiene que revisar Santiago, como el caso de la habilidad estructurante, Avenida Balmaceda, un ejemplo, o la nueva prefactibilidad, o la ingeniería que hay que actualizar la Avenida Granadero, lo tiene que revisar Santiago y Santiago se va a Iquique. Ahora, antes no se veía Iquique, antes, ¿a dónde se iba Matías? A Viña del Mar, porque ahí estaba un organismo que se llama Secretaría de Transporte. Entonces hay que luchar con los equipos de Santiago, donde tienen de todo, y hay que luchar con los equipos también de Antofagasta, que tienen de todo, y que algunos también tienen la facultad de aprobar proyectos para Calama, me refiero al punto de vista técnico, porque desde el punto de vista core estamos representados por la ciudadanía, técnicamente estoy hablando, y también para Tocopilla, para Ollagüe, para Palirena, para Sierra Gorda, gente que en realidad ni siquiera conoce una calle de Calama. Esa es la problemática que hay ahora. Y Antofagasta, como están todos los técnicos y no vienen de vez en cuando, al final tenemos oficinas de buzón administrativo. Porque el Servio de acá es un buzón administrativo, no construye vivienda, no es ni siquiera capaz de licitar proyectos. Vialidad no licita proyectos. Depende de Vialidad Regional y dependiendo de las características de Santiago. Entonces, esos son solamente 2 ejemplos de lo que estamos viviendo como ciudad. 2 acciones, sí. La primera, que si el Servio está instalado, que se instale con los pantalones bien puestos, para que no tengamos problemas, aparte de los problemas de vivienda que no han originado, bueno, que pueda licitar, que tenga su abogado, que tenga ingeniero, que tenga arquitecto, como corresponde, y no requiere un proyecto de descentralización. Lo mismo pasa con vialidad. Entonces, o lo segundo, si este tema se persiste o sigue perseverando y que de Antofagasta van a arreglar toda la región, porque Antofagasta al final también es un problema de centralismo, bueno, entonces por eso es que nosotros y los concejales y mucha gente, ese sueño de Calama región tiene que tener más fuerza, hasta que no nos pongamos de alguna manera de agilizar los procedimientos administrativos. Ahora, dependiendo de los proyectos, hay proyectos que, si son adjudicados con fondos sectoriales de Santiago, van a la Contraloría Nacional. Oye, ¿de qué estamos hablando? Para que el proyecto se ejecute acá en la ciudad. No, que el alcalde sabe qué, pasó a revaluación, ya no lo vemos como el tramo de Balmaceda, la modelación hay que hacerla de nuevo, y ahora, claro, como no lo dicen a nosotros, y quizás aquellos que conocen un poquito más la tipología de proyectos, lo que te están diciendo en otras palabras, que lo tienen que ver la UTPU, la Unidad de Coordinación de Movilidad Urbana de Santiago.
del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y qué tienen que ver ellos con nosotros? Si ellas son todos rubios ojos azules. Entonces, esa es la situación. Yo creo que ya agradecer, por supuesto, como bien dice nuestra colega, nosotros tenemos que agilizar nuestros actos administrativos lo más pronto posible. Sin embargo, tenemos esa situación que estamos viviendo a nivel regional de proyectos que hay que ir a defender. Y hay un proyecto que la ingeniería se está actualizando, que es la Avenida Granaderos, que están toda la gente notificada de la expropiación hace años, desde lo que es el tramo de, sobre todo desde el tramo de Vicuña Maquena hacia el norte, hacia la altura de Hurtado Mendoza, porque la verdadera linificación es el sector de la clínica o el sector de al lado de los pollos, ahí del sector de cuando uno entra por Granaderos, pasado el pasaje Miscanti, etcétera, que empalma con Avenida O'Higgins, donde más se genera una calzada bidireccional, no de 2 pistas de ahora, sino que 3 pistas hasta Cobija, y de Cobija se genera otra calzada por el lado del lado lado poniente, hasta lo que es el tramo Hurtado Mendoza, donde se genera ahí una mayor circulación. Pero ese proyecto hay que ir a defenderlo a Santiago y a Iquique. Qué bonito. Y los iquiqueños, el analista de Iquique, ¿qué tiene que ver con nosotros? Entonces, que revise sus proyectos de la playa. Pero cuando uno plantea esto a las autoridades en el círculo más cerrado, claro, algunos se molestan, pero ¿saben qué? Nos está generando problemas no solamente para Calama, sino que, oye, esto está pasando. ¿Esto qué quiere decir? Que los proyectos de Arica también pasan por Iquique, que los proyectos de Caldera, un ejemplo, que ahora está en el encuentro de alcaldes y concejales, pasa por Iquique. Entonces, ese es el problema de fondo y de estructura que hay a nivel de país, lamentablemente. Y este proyecto de parque lo visaron colegas de Antofagasta, la cual ni siquiera fueron a terreno para ver de qué consistía el proyecto. Pero ellos pusieron el RS. Distinto por el RS, y ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, distinto colocar el RS acá en Calama, ¿no es cierto? Con gente profesional que yo creo que está calificado para colocar proyectos RS de esta característica. Entonces, es un poco para graficar la urgencia. Colega, y sí, cerrar. Para evitar también, y que todo, siempre yo digo que el relato hay que justificarlo con el dato. Hemos pedido muchas veces, alcalde, la carta GAN de todos los proyectos, de nuestro plan de obra, plan de inversión, de los proyectos que están en todos los programas, y así nosotros poder ver, revisar y evaluar el estado de cada uno de los avances de los proyectos, ya sea por gestión administrativa de nuestra municipalidad, del gobierno regional o del organismo que corresponda, porque cuando la prensa publica muchas veces, nos pasó un año, el dato que se publica versus lo que nosotros señalamos en nuestra cuenta pública o lo que tenemos nosotros en el dato duro, no coinciden. Entonces, para que el relato sea unificado, como bien señala Ricardo Campuzano, le hemos solicitado a nuestra unidad técnica, la CEPLAC, el estado de avance a través de la carta GAN de todos los proyectos. Porque siempre caemos a los José Feliciano, el famoso, lo estamos viendo, y al final lo que la gente quiere, fecha, cómo, cuándo, dónde y en qué unidad técnica está y qué falta. Y que eso le voy a traer un ejemplo en mi punto de incidente hoy día, alcalde. Gracias. Ya. Muchas gracias. Para avanzar y construir, porque para eso estamos los calameños, para avanzar y construir, no para criticarnos entre nosotros. No, porque eso es construir. Porque no, por supuesto. Datos. Pero si acabo de decir Técnico, sí. acabo de decir que no hay problema. No, por eso. Acabo de decir que no hay problema. Entonces, para avanzar y construir, y yo creo que y primero felicitar a los concejales que felicitaron al equipo, porque hace 5 años atrás quería pensar que íbamos a tener 9 parques para Calama. Nadie. Y cuando estemos en la inauguración a fin de año o el próximo año, espero que el discurso cambie de alguno. Es uno solo en realidad. Pero es un poco, yo creo que para seguir sumando. Colega, ¿qué más podemos agregar? Agradecer, alcalde. Espero que al momento de pronunciarse nos apoyen para dar continuidad a la iniciativa. Ya. Y cada vez que se requiera la información de esta CECPLAC, siempre van a... Oye, aquí estamos entonces, colegas, para aprobar la propuesta. Se aprueba unánime. Ya.
Oye, agradecer a los colegas por su opinión. Cortito, no, yo aprobé ya, pero cuando usted delante abrió una herida bien, cuando usted habló delante de los combustibles, yo creo que está habiendo un aprovechamiento aquí en Calama. ¿Eh? Un aprovechamiento tremendo. Discúlpenme, pero la gente tiene que saber, po. Oye, en Mejillones 1598-93, acá 1778. Como municipio también podemos sacar un documentito con el aprovechamiento que está viendo. Tiene razón el concejal. Ahí yo creo que sí tenemos que ponernos de acuerdo porque hay posiciones distintas al parecer entre el equipo concejal en relación al precio del alza de combustible. Entonces, pero tenemos que juntarnos primero. Oye, y Matías, encargo ahí juntarse con el presidente de la comisión institucional, ¿quién es? Ya, entonces, cuando hablaba el colega de la Carta GAN, se refería también un poquito a coordinarse con el presidente. ¿Ya? Ahí se coordina. Alcalde, muy buenas tardes a todos los concejales, a todos los presentes. Señalar en el punto que ustedes tomaron el acuerdo, dejar sin efecto el acuerdo anterior, para aplicar el aforismo que en derecho las cosas se deshacen como se hacen, y nombrar un nuevo acuerdo con respecto a esta nueva empresa con el nuevo nombre y RUT. Eso más que nada para que lo señale. Se deja sin efecto el acuerdo 23, entonces. Así es. Al acuerdo respecto al cobro de la boleta, que pasen los antecedentes a la asesoría jurídica para que nosotros ejerzamos las acciones correspondientes. Ok, así será. Ya, muchas gracias. Vamos a avanzar al punto número 4 de la tabla de hoy. Dice relación con el memorándum número 150 de 2025, el cual ha sido remitido por el Departamento Andino, donde se expondrá el informe denominado Proyecto de Mejoramiento de Alumbrado Público, sector Licanantay, para conocimiento y resolución del Consejo Municipal. Le vamos a dar el pase en esta oportunidad a Arturo Bruna, quien es el director de esa área. Muchas gracias, Arturo. Muy buenos días, muchas gracias, presidente. Saludar al Consejo Municipal, a los directivos presentes. Comentar que acá están también los dirigentes del sector Licantatay acá y agradecemos la presencia, quienes han estado trabajando arduamente para que este proyecto salga. Lo que les traigo acá es una iniciativa que la misma comunidad generó con la empresa Energy, quien a través de su empresa contratista que está haciendo este trabajo, que es CGE, quieren hacer un mejoramiento y renovación de luminaria en el sector Licantatay. En ese sector, la calle particularmente Aiquina y Licantatay son las que no cuentan con luminaria, que son las que están en este sector de acá al costado. Y este proyecto lo lograron la comunidad del sector, que considera en total 94 cambios de luminaria. Voy a anotar acá el dato, lo anoté. 24 intervenciones, digamos. Ya de esas intervenciones son 63 recambios de luminaria, que es cambiar el foco. Todas estas instalaciones que se van a hacer ahora son luminarias que cumplen con la normativa establecida por el ministerio respectivo. Luego hay 25 nuevas luminarias, se va a instalar poste y luz, y hay 6 postes que no tienen luz que van a instalar el foco, ¿ya? Por eso son 94. Toda esta inversión que está haciendo la empresa la hacen al municipio, no es un costo que va a salir de las arcas municipales, solamente necesitamos que el municipio nos autorice en la mantención y pago permanente del servicio, que aproximadamente significa mensual 160, 170 mil pesos por el total del recambio. Estamos hablando de estas 31 luminarias nuevas. Así que no es un gasto tan importante y relevante, pero sí generaría un cambio importante en el sector para la gente que allí vive. Y por lo mismo también el alcalde nos pidió reunirnos con la comunidad, cosa que hicimos, que también lo informamos en el documento que ustedes tienen, y ellos claramente están por que se les pueda permitir aprobar esta iniciativa. Eso, presidente. Muchas gracias, director. Colegas, ¿alguna intervención por parte del Consejo? ¿Ninguna? Y entonces vamos a proceder a tomar el acuerdo en relación al memorándum 150, ¿cierto? Donde se expone el proyecto denominado Mejoramiento de Alumbrado Público Sector Licantatay. Quienes están a favor de esta moción, por favor, alzan la mano. Se aprueba unánime.
Muchas gracias, secretario. Avanzamos al punto número 5. Y dice: relación con el memorándum número 166 de 2025, remitido por el Departamento Andino también, donde se presenta la solicitud de renovación de comodato de la sede social a favor de la Junta de Vecinos de Avenida La Paz, número 22, para la resolución de este Consejo. Le vamos a seguir dando la palabra al director Arturo Bruna, quien nos va a desarrollar este punto. Gracias. Muchas gracias, presidente. Sí, en esta otra iniciativa es la renovación del comodato que se gestó en el año 2021 por parte del alcalde anterior con la Junta de Vecinos. Ya está vencido este comodato, por lo tanto tenemos que solicitar la autorización para la renovación. Acá traje el certificado de personalidad jurídica vigente, el cual se encuentra en una directiva totalmente activa. Ustedes conocen a doña Clara Rojas, ¿cierto? Una de las dirigentes que ha estado permanentemente trabajando harto por el sector de Avenida La Paz, y ella precisamente fue quien nos solicitó llevar a consejo, ya que esto está en periodo de caducar. Eso, presidente. Muchas gracias, Arturo. ¿Quiénes están a favor de esta moción del memorándum 169 del 2025? Es decir, renovar el comodato de la sede social de la Junta de Vecinos de Avenida La Paz número 22. Por favor, alza la mano en señal de aprobación. Se aprueba unánime y el periodo faltaría. El anterior fue por 5 años. ¿Podría ser por 5 años más? Presidente, ¿le parece? ¿Alguna observación respecto al tiempo? Presidente. Sí, no, ¿qué nos recomienda la unidad jurídica y en igualdad de condiciones que estamos aplicando a toda la Junta de Vecinos para mantener el criterio? Por favor, si se puede pronunciar nuestro equipo jurídico. Alcalde, concejal, a su consulta, entiendo que la mayoría de los... Ahí está, gracias, director y presidente del gremio. Periodo bastante razonable con respecto al comodato. En general, siempre hemos aplicado esos 5 años, por lo menos con esta administración, la administración anterior. Así que se sugiere que sea ese plazo. Perfecto. Ya, Se entonces deja constancia entonces que son 5 años la aprobación. va a quedar de unánime. acuerdo con el plazo de 5 años de comodato. Y vamos Muchas a avanzar. gracias, presidente, y muchas gracias al consejo. Gracias, director. Ya, vamos a avanzar al punto número 6. Entiendo que sí hay incidentes. Sí, efectivamente hay 2 concejales inscritos. Don César me parece que no va a tocar sus puntos. Gracias, secretario. Mis puntos tomaron acuerdo en relación a las personas que asistían el día de hoy. Así que lo postergo. Ok. ¿Ya? Y está inscrito también don Claudio Maldonado con 2 puntos. Claudio, por favor. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, tengo para el día de hoy, en esta primera sesión ordinaria, dos puntos. El primero guarda relación a la consulta que realicé respecto del estado del comodato de la sede de la Junta de Vecinos Villa Los Yacimientos, y así también consulté por la vigencia de su directiva de la misma Junta de Vecinos, producto de reclamos, denuncias que en lo personal recibí y también que pude constatar a través de algunas complejidades bien graves, consideré yo, a través de las redes sociales. En el día de hoy me ha respondido don Claudio Valencia, pero efectivamente se puede constatar a mis consultas que señala que efectivamente la vigencia de la directiva de la Junta de Vecinos de la Villa de los Yacimientos venció el 16 de diciembre del año 2022. Ya hace va a cumplir más de 3 años. Y que el comodato de esta sede venció el 19 de agosto del 2018. ¿Ya? ¿Y cuáles son las denuncias que hemos tenido? Es que hay una persona, un ex dirigente, porque como no está vigente, quien tiene el uso y el goce de esta Junta de Vecinos y quien además envió, y también fui copiado en esa declaración pública que emitió
y lo tengo que informar, don Diego González Castillo, conocido por muchos de nosotros, funcionario de nuestra Corporación de Cultura y Turismo, y quien asume en esa declaración pública que efectivamente hay recursos que él tiene que rendir a la nueva directiva por ingresos y cobros que se habrían hecho en este comodato. Situación que a la respuesta que me envía don Claudio Valencia, efectivamente los 2 puntos actualiza la información que estoy dando a conocer al Consejo, pero la tercera parte no la comparto cuando señala que no tenemos responsabilidad, no nos compete, poco menos, siendo que es un bien municipal. Y me parece total y absolutamente irregular que un bien, y que hemos sido sumamente estrictos, acabamos de renovar un comodato, y todos los concejales hemos sido agentes fiscalizadores de otro edificio de juntas de vecinos o de otros edificios municipales que no están en comodato, están en un proceso de transición para velar primero por el buen uso de estos edificios que son municipales y segundo, evitar cualquier, ¿cuál sería la palabra? Cualquier mal uso en beneficio o en desmedro de los vecinos del sector. El hecho de que una junta de vecinos no se renueve, yo entiendo que la municipalidad, la Dirección de Organizaciones Comunitarias, hace una gestión, pero yo entiendo también que no podemos obligar a los vecinos que se constituyan, establezcan lo que la ley mandata para que puedan renovar su directiva. Pero sí no podemos eludir, como aquí me señala don Claudio, y me va a perdonar a su correo en el día de hoy, no podemos eludir la responsabilidad que tenemos con un edificio municipal que venció su vigencia el año 2018. Entonces solicito la información por qué esta persona habría estado desde el año 2018 a la fecha, no, miento, del 2022, siguiendo administrando, teniendo la llave y haciendo uso y posiblemente, según cobrando por el arriendo donde se han hecho fiestas, reuniones políticas, de campaña y otras más en esta sede. Ese es el primer punto, presidente, y que les voy a copiar la respuesta de don Claudio Valencia, pero yo creo que aquí tendrá más antecedentes a lo mejor que aportar. Gracias. Muchas gracias, concejal Claudio. Le vamos a dar el pase a Claudio para que responda también la interpelación. Bueno, consejo, bueno, el alcalde, que no se puede, concejales, directores, funcionarios y público en general. Bueno, efectivamente vamos a actualizar un poco la información. Como bien es conocido, ¿cierto?, dentro de las funciones de organizaciones comunitarias está la de un continuo asesoramiento a las organizaciones, principalmente a las juntas de vecinos. Desde ese punto de vista, ¿cierto?, y como muy bien lo señala el concejal Claudio Maldonado, efectivamente, si bien nosotros contamos con la atribución de poder asesorar a las organizaciones, estas organizaciones son personalidades jurídicas sin fines de lucro que tienen una autonomía de acuerdo a la ley 19.418. Por lo tanto, si bien nosotros podemos instarlas a que mantengan una regularidad y una vigencia a lo largo del tiempo, no podemos intervenir en sus procesos internos como elecciones u otras, ¿ya? Desde ese punto de vista, el gestor territorial que le corresponde a esta Junta de Vecinos se encuentra en contacto con los vecinos de este sector desde hace bastante tiempo. Nosotros hemos tenido reuniones con vecinos y es directivo de esa Junta de Vecinos en donde se les instó, ¿cierto?, efectivamente, de que la única forma de poder regularizar es que se lleven y se hagan las elecciones correspondientes de esta Junta de Vecinos a fin de, una vez que esté listo eso, poder regularizar también la ocupación de la sede. Se les dio un plazo en una reunión X. Lamentablemente en el sector hay problemas de convivencia entre los vecinos, específicamente entre dos personas, de las cuales más allá nosotros no podemos intervenir porque incluso existen denuncias mutuas al respecto, lo que efectivamente ha obstaculizado que este proceso se haya llevado más rápidamente. Sin embargo, lo importante es indicar que ya se comenzó con un proceso. La gestora territorial del sector tuvo que ir casa a casa, instando a los vecinos a una reunión previa para que efectivamente evitemos esta situación de que existan dos bandos entre los mismos vecinos. Y, como lo indica el correo que fue respondido,
ya existe, ¿cierto?, una primera citación que es para el 8 de abril a las 19 horas, en donde están citados todos los vecinos del sector de esta Junta de Vecinos para que puedan elegir a la comisión electoral y esta sea la que en definitiva realice las elecciones, que es una de las situaciones más importantes para poder regularizar el resto. Ahora, entiendo yo de que ese proceso debe continuar hasta que lleguemos, ¿cierto?, a los procesos eleccionarios, tengamos una directiva y recuperemos esta Junta de Vecinos en el sector, que es muy importante. Ahora, respecto de la utilización de la sede, efectivamente, revisados los antecedentes, nosotros teníamos conocimiento desde que retomamos la comunicación con esta Junta de Vecinos, de que el comodato venció, el comodato que se dio originalmente fue por 10 años, en el año 2008. Y era por 10 años, por lo tanto, de acuerdo a lo que se indicó, este venció el 19 de agosto del año 2018. Desde ese momento, independiente de que la Junta de Vecinos haya estado activa o no, ¿cierto?, efectivamente ya no continúan con un título validero para poder seguir ocupando dicha sede dentro del marco de lo que indica la Ley 19.418. Sin embargo, nosotros al hacer las consultas respecto de todo este periodo, cómo lo han hecho, y además porque nosotros mismos hemos ido a reuniones y a constituir organizaciones del sector, hemos podido constatar de que efectivamente la sede sigue funcionando para organizaciones funcionales del sector. Ahí se realizan prácticas de organizaciones folclóricas y deportivas que la ocupan continuamente, en donde yo personalmente no tengo denuncias respecto de la mala utilización. Sí hay que aclarar de que efectivamente no existe un título actualizado, sea comodato u otro, para que actualmente ni los SEC directivos ni ningún vecino pueda hacer administrar. Eso está claro. Lo importante acá, desde el punto de vista de organizaciones comunitarias, es que nosotros podamos recuperar, ¿cierto?, la vigencia de esta Junta de Vecinos, porque lo que va a suceder, si es que no lo hacemos de una manera clara y contundente, es que vamos a acrecentar los problemas y la convivencia entre los vecinos del sector, ¿cierto?, generando dos bandos, en donde el caballito batalla siempre va a ser la utilización de la sede. Por lo mismo, ¿cierto?, nosotros hemos llevado a cabo gestiones que van un poco más allá de lo que tradicionalmente hacemos, porque entendimos de que los vecinos por sí solos no han sido capaces de poder ponerse de acuerdo para iniciar este proceso. Ahora, ¿qué es lo importante? Que efectivamente la Junta de Vecinos se reactive y posterior a eso, ¿cierto?, también se regularice la entrega del comodato. Ahora, vuelvo a repetir, yo entiendo de que existen gestiones y existen denuncias, sin embargo, entiendo de que es complejo poder referirse a ellas porque, como les comenté recién, nos indicaron ambas partes de que efectivamente existen denuncias mutuas por múltiples situaciones que incluso van más allá de la Junta de Vecinos y en las cuales nosotros como municipalidad y como DOC, ¿cierto?, no podemos referirnos a ellas. Eso es lo que puedo comentar hasta el momento. Gracias, director. César. Gracias. Claudio, ¿existe la posibilidad que la tenencia de la Junta de Vecinos esté en manos de la DOC? La sede. ¿Se refiere a las llaves y la administración? Porque si no tenemos una directiva y se está arrendando y se está recibiendo dinero por todo esto de arriendo, porque existe un informe también de una persona que va efectivamente a verificar y consulta cuánto le arrendaron la sede, ¿ya? Que es súper importante que nosotros también manejemos esta información. Por el momento y mientras se llama elección, que la tenencia del inmueble esté a cargo de nosotros, de la municipalidad, y cuando se reúnan para la reunión, para la asignación de la directiva, que nosotros podamos asistir, abrir las instalaciones, y yo creo que sería más factible y más transparente para los vecinos que están en el lugar. Y lo otro, usted en la próxima, si se puede, en una comisión o en algo, ¿nos podría informar cuántos son los comodatos en realidad que están atrasados y pendientes de parte de la municipalidad para que pueda pasar? Ningún problema. Concejal, lo que sí en situaciones parecidas, lo que se ha hecho es que efectivamente tanto la DOC o la municipalidad no tenemos, ¿cierto?, la capacidad de poder estar en el lugar en el caso de que efectivamente exista alguna situación de emergencia en la sede social. Por eso que siempre, si bien cuando la municipalidad ha tenido las llaves, siempre ha tratado de contar con algún vecino cercano del lugar, porque en las oportunidades en donde la municipalidad históricamente hizo retiro de esa sede y se quedó con las llaves, en algunos casos, ¿cierto?, fueron vandalizadas
y fueron desmanteladas. Por lo tanto, hay una situación ahí que también es compleja. Ahora, como en esta reunión del 8 se va a proceder a elegir a la comisión electoral, que es la que en este intertanto debiera quedar con una responsabilidad mayor en las citaciones a los vecinos, yo solicitaría de que, si bien nosotros pudiéramos mantener las llaves, se pudiera coordinar con ellos, ¿cierto?, la ocupación directa, para que ellos también puedan velar y proteger esa sede y no pueda ser vulnerada. Oiga, Claudio. Es que lo que pasa No, es que Claudio. ahora es la primera reunión recién. Y no se puede, la administración, ¿cierto?, pasar la llave a alguna de las organizaciones funcionales que están en estos momentos ocupando sin fines de lucro, claramente, en estos momentos, que ellos administren, poniendo claramente un plazo para que la Junta de Vecinos regularice su situación. También es una opción, pero yo creo que desde el 8 de abril en adelante, quien va a hacer mayor utilización del inmueble es la Comisión Electoral, porque debe reunirse más o menos periódicamente para agregar, ¿cierto?, a las personas que se van a postular a los cargos, tiene que verificar la fecha, tiene que hacer todo el proceso eleccionario y para eso ocupan más o menos como día por medio la sede. Entonces, ellos son los que en realidad necesitan la prioridad en este proceso. Gracias. Claudio. ¿Qué apagan los micrófonos? Ya. No, de verdad. Para cerrar el punto, presidente, efectivamente, que nuestra Dirección de Organizaciones Comunitarias entregue la llave y que vele que ninguna de ambas partes que están en este momento en mutuas denuncias, a los cuales no me he querido referir por lo mismo, y si la comisión electoral, no hay ninguna de las dos partes que sean parte de esta comisión electoral, ustedes den fe, firmarán el documento del acta de la entrega de la llave porque tiene razón para agilizar el proceso de sus elecciones electorales. Pero sí, una vez que asuma la nueva directiva, tendrá que aclararse el periodo que viene desde el año 2022 a la fecha del arriendo, el uso, el goce y los ingresos, porque yo tengo entendido que tienen que haber pagado la luz, tienen que haber pagado el agua y tiene que haber una rendición de la persona que administró este edificio municipal durante ese periodo. Eso sería, presidente, respecto a este punto, y que el acuerdo sería entonces que la comisión electoral reciba y ustedes dejen un acta de la entrega del edificio y que ninguna de ambas partes tenga acceso hasta que se constituya la nueva directiva y ahí vendrá el nuevo proceso como corresponde. Bueno, solo para informarles, ahondando en el tema, el compromiso con los vecinos fue efectivamente de que el proceso vaya de la mano de organizaciones comunitarias, porque como les comentaba yo, cuando se intentó que lo hicieran ellos de manera sola, sin mediar la ayuda de nosotros a notificar, en realidad existían problemas en donde participaba solamente un grupo y el otro no. Y esa no es la idea. La idea es que esto sea representativo de todos los vecinos del sector. Por lo tanto, en todas las reuniones que va a participar o que va a generar esta comisión electoral que se va a elegir, van a ser acompañadas por el gestor territorial, aclarando de que no va a tener intervención alguna, porque efectivamente son procesos internos de una organización autónoma, pero sí para efectos de dar señales de transparencia y de una señal activa a los vecinos de que esto se va a regularizar a la brevedad. Muchas gracias. Al punto, Claudio, mira, yo vivo en el Ayuntamiento, pasa que Toqui, vivo cerquita ahí. Conozco todo el tema, incluso usted metió hasta los WhatsApp ahí, ¿ya? Yo creo que nosotros, para no tener ningún problema con la Junta de Vecinos, acá imagino que hay un sistema computacional, ¿cierto?, donde sale el integro, ¿cierto?, y la finalización de un directorio que lidere una Junta de Vecinos. ¿Ya? Yo no quiero pensar más allá. Voy a pensar rápido nomás. Si esta institución, o si este gremio, terminó tal fecha, bueno, el municipio, porque está utilizando nuestras instalaciones que pertenecen al municipio, es lo que pienso yo. Entonces debería salir un documento formal, ¿cierto?, que tienen, no sé, un lapso de 15 días para armar, ¿cierto?, nuevamente su directorio en la Junta de Vecinos. Porque así matamos todos estos dichos y diretes de acá, de allá para acá y de acá para allá. Yo no voy a hablar mal de Diego, no voy a hablar mal de la gente allá, ¿ya? Pero sí creo que es responsabilidad nuestra, porque son instalaciones del municipio.
del municipio, ¿cierto?, que se ocuparon para un baile religioso, se ocuparon para esto. No me consta, ¿ok? Pero sí creo que nosotros como municipio tenemos que tener formales. Mira, me aparece en rojo la Junta de Vecinos, por ejemplo, los yacimientos vence tal día. Mandar un documento, señor estimado directorio, informarles, ¿cierto?, que el vencimiento de ustedes termina a tal fecha. Y nosotros vamos a hacernos parte, ¿cierto?, retirando la instalación de la Junta de Vecinos hacia nosotros. Para que así, ¿cierto?, no tengamos problemas internos y externos y diretes y peleas internas que tienen la Junta de Vecinos o la Villa de los Yacimientos. Creo que ahí estamos al debe, porque nosotros deberíamos tener algo clarito de quién está aquí, 5 años acá, quién salió dirigente, quién no salió dirigente. Nosotros estamos claritos de eso. Entonces, así, ¿cierto?, nos evitamos esto, a lo mejor ataques de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, a usted por lo menos yo le tengo mucha confianza, usted es una persona muy transparente, entonces deberíamos tener ordenadito todas esas cosas. Eso. Y me consta que el 8 o el 7 me parece que va a haber un tema de la comisión, donde se van a juntar, qué sé yo, pero eso no debería haber sido así. Tenía que haber sido mucho antes. Uno sabe muy bien cuándo le dura un periodo y hasta cuándo termina. Y las gestiones se hacen antes que termine el periodo, 1 o 2 meses antes, donde se invita a cualquier persona que quiera pertenecer a la Junta de Vecinos en forma democrática, ya sea por una radio, ya sea por donde sea, y así se termina. Y así terminamos todo este show artístico que hemos tenido. Indicar que el punto de incidente ha pasado los tiempos límite. Chao. Disculpa por insistir en el tema, pero algunas juntas de vecinos en realidad, cuando no tienen su directiva actualizada, por lo general en su momento, y voy a hablar del tiempo de Esteban Velázquez, se les amenazó, se les quitó la sede y se puso a la familia. Lo mismo debería estar pasando el día de hoy, del 2018 al 2026, ha pasado bastante tiempo, en realidad, como para nosotros poder intervenir en esto. Y lo más importante es a través de la FUNA, porque es a través de una FUNA que nace este levantamiento. Nosotros no recibimos algún reclamo previo a ello para poder atacar, analizar o intervenir de manera eficiente antes de pasar a esto y poder acompañarlo. Sí, de hecho el trabajo de la gestora viene desde mucho antes de la FUNA. El problema es que efectivamente las posturas están radicalizadas, entonces cuesta llegar a la totalidad de los vecinos cuando un grupo entiende de que la gestión que se hace es parte del otro bando, digamos. Exacto, por eso que es complejo, porque por eso que la decisión fue de que las citaciones las hiciera directamente la municipalidad y no un grupo de vecinos, porque la dinámica normal de una junta de vecinos es que o la directiva saliente o cualquier vecino interesado hace la citación. Pero aquí, como están radicalizados, vecino que la hacía, el otro sector se abstenía de participar. Por eso que la instrucción fue de que, a pesar de que no debiéramos hacerlo, porque en realidad estamos ahí al límite de lo que se podría llamar intervencionismo, pero no es la intención, sino que ordenar a los vecinos, la invitación puerta a puerta la hizo la gestora, no los vecinos. Y eso en realidad dio resultado, porque ambos bandos se dieron cuenta de que era una situación imparcial y aceptaron participar. Ya. Gracias, don Claudio. Segundo punto, presidente. Es que Diana va a hacer una intervención. Perdón. Pero igual sería bueno que dentro del punto veamos cuáles son los compromisos que sacamos limpio. Justo tengo una propuesta. Ya. Sí, bueno, justamente buenos días, buenas tardes a todos los presentes que nos acompañan en la transmisión. Justamente quiero hacer una propuesta. Finalmente, considerando que ya hay una fecha en que están los vecinos convocados e comunicados y en que además también va a haber una orientación y un lineamiento de parte de organizaciones comunitarias de la municipalidad, mi sugerencia es que ese día podamos insistir, bueno, todos ustedes a través de sus gestiones como concejales, quienes también recibieron la denuncia, obviamente nosotros como municipio, en promover que participen la mayor cantidad de vecinos, en primera instancia para que se gestione la comisión electoral y en segunda instancia para que la asamblea que ese día participe decida, por ejemplo, quién va a hacer uso de la llave y quién va a administrar hasta que ya esté formalizada y el proceso de la nueva directiva. En alguna ocasión, cuando la asamblea se pronuncia, puede ser, como señalaba don Claudio, tal vez un vecino que esté muy cerca, que tenga la disponibilidad, o puede ser la comisión electoral, porque finalmente tampoco podríamos imponerlo. Tal vez vamos a decir, mire, que sea la comisión electoral,
y tal vez los vecinos que van a formar parte de la comisión trabajan, no tienen una persona cercana, no tan cercano a la sede social. Por tanto, sería muy importante que la asamblea se pronuncie y en todo momento nuestra gestora, y además también le vamos a pedir a don Claudio que nos acompañe particularmente el día 8 de abril, pueda hacer la orientación. Básicamente lo que vamos a hacer como municipio es promover que efectivamente se concreten los procesos, que haya una comisión electoral que avance en la gestión para la elección de una nueva directiva y orientarnos en todo momento en este día 8 de abril. Por tanto, ahí sería la tarea de cada uno de la gestora, don Claudio, y los concejales que han tenido antecedentes o que también tienen más cercanía con algunos vecinos, de señalarle la importancia de esta participación. Y finalmente también va a tener la figura de elegir la comisión electoral, pero además también que la asamblea lo deje posteriormente registrado en un acta, en el libro de asistencia, si es una institución, organización, comisión electoral o algún vecino que va a colaborar o que podría colaborar en este proceso de la mantención de la llave y el resguardo de la sede social para efectos de apoyar cuando haya alguna agrupación a solicitarla o si es que hay alguna indicación que puedan señalar en esa misma reunión de requerimientos para el uso, para que también podamos contribuir ahí a ciertas organizaciones que entiendo que hoy día están utilizándola y no haya un perjuicio para ellos. Gracias, administradora. Claudio, ¿estamos bien con gracias eso? y agradecer la intervención y la respuesta y los compromisos de don Claudio Valencia al respecto. Segundo punto, presidente, guarda relación que se solicita informar a este cuerpo de concejales y a este concejal respecto de la unidad técnica a través de la administradora del avance del proceso del PLADECO, Plan de Desarrollo Comunal, el cual hasta la fecha no está aprobado, no está actualizado y necesitamos con urgencia, ya que el CORE y todo el mundo se da cuenta, menos el alcalde, de que necesitamos actualizar nuestro plan regulador. Bueno, también el mismo universo se da cuenta que Calama necesita también actualizar a la par y a la mano nuestro plan de desarrollo comunal respecto donde vienen todos los proyectos, ciudad, económico, desarrollo turístico, lo que queremos como ciudad. Por lo tanto, y a través de la comisión que corresponde, que en este caso me parece nuevamente recaería en el colega Mafreo Mamani, la Comisión de Institucionalidad, se nos convoque a la brevedad para informar el estado de PLADECO. Por un punto muy importante, junto con los proyectos de corredor bioceánico, la nueva Corporación de Fomento Productivo, Innovación, Tecnología y Turismo, y todos los proyectos de infraestructura que acaba de hablar el alcalde, cuando llega el mes de abril, que ya estamos en abril, y ustedes van a escuchar abril, promesas 1000 y las famosas cuentas públicas, donde uno escucha, ve dibujos, planos, croquis, videos, que ni siquiera son del municipio, son proyectos del Ministerio de Obras Públicas, de cualquier otro ministerio, menos municipal. Lagunas artificiales, que vimos en su momento también, efectivamente, que dio origen al Parque Oasis. Ahí está el origen. Llegó el momento que pongamos la pelotita al piso y trabajemos en nuestros dos grandes instrumentos de planificación, del cual hemos sido muy cuestionados como ciudad, y esto es de nosotros, colegas, es del Consejo Municipal, de poder aprobar, sacar adelante la actualización de nuestro plan regulador y de nuestro PLADECO. Porque el alcalde recién le dijo algo que de verdad que dio al palo en el clavo, pero se fue. Yo no puedo entender a un alcalde que no tenga proyectos y que se asumió el año 1 con un presupuesto de 60.000 millones, se vaya en el año 4 con los mismos 60.000. Si para eso fue electo, entonces que me lo cuente como la gran gracia, que llevamos 100.000 millones, yo todavía no veo un municipio que no aumente, que no crezca en su plan de desarrollo económico, que no crezca en su ingreso, que no crezca y que no adjudique más proyectos en el gobierno regional, sino para qué está, pues. Entonces que me lo cuenten como que, yo cuando asumí hace 6 años, ahora tenemos 9 parques. Pero si para eso fue electo por alcalde. Y yo como concejal también fui electo para dejar un plan regulador actualizado, para dejar un plan de desarrollo comunal actualizado, y en vez de pasar de una plaza, no pasar a 9, pasar a 15, 20, y no me lo cuente como, mire cómo hemos crecido. Oiga, si hasta el IPC ha crecido, hasta las plantas crecen, hasta los árboles crecen en Calama.
Y que el alcalde me diga, hoy, pero yo hace 6 años teníamos 9 proyectos, éramos para los 20. Felicitaciones, y para eso fuimos electos. Entonces, estimado cuerpo de concejales, llegó el momento de ponernos las pilas con el plan regulador, pero también en esta instancia con el Pladeco para que pase a las comisiones seguridad administradora, nos informe la unidad técnica para que la convoque la comisión respectiva. Eso, presidente. Bueno, muchas gracias por el punto. Efectivamente, también quisiera, bueno, vamos a instruir a los equipos para que estemos a disposición de la convocatoria de esta comisión constitucional. Y, por supuesto, también agradecer, antes de terminar el punto, al Consejo, porque efectivamente ustedes aprobaron en presupuesto municipal el año pasado un monto de 80 millones de pesos para el desarrollo de este plan comunal de desarrollo y, por supuesto, plan de desarrollo comunal y, por supuesto, siempre agradecer la gestión que ustedes realizan. Si bien es cierto, ya tenemos bastantes avances porque, como esto fue aprobado también en el año pasado, desde febrero de este año se comenzó a trabajar de manera interna con las diferentes unidades y direcciones, por ejemplo, que no se había considerado años atrás o en algunos otros sectores, o que no tienen tampoco tan vívido la gestión de la Oficina Local de la Niñez. Esto también va a estar incorporado, gestiones en materia de seguridad y, por supuesto, todas las unidades que correspondan a la gestión social con Dideco. Así que esas reuniones ya se han realizado y esperamos tener nuestros términos de referencia para esta gestión en mayo, que es el siguiente mes, a finales de mayo, y por supuesto todos los detalles se los podemos comentar en la comisión, así es que gracias por la consulta y por supuesto también por esta consideración de haber aprobado en presupuesto, que ya está debidamente gestionado con su ítem como corresponde para el desarrollo de este plan. Gracias, ministra. ¿Yo? Gracias por el punto, Claudio. Me gustaría que si en la comisión se podemos invitar al MIMBU. Creo que es importante tener la información oficial de ellos, de cómo se está trabajando. Yo, la verdad, he cuestionado bastante el equipo municipal de obra y asesoría urbana, por eso es importante para mí que estén ellos que entregan la información más real. Gracias, César. Sí, a ver, se agradece el punto, colega, y efectivamente durante el mes de marzo, estuvimos viendo el tema del plan regulador. Se hizo una comisión donde estuvieron varios colegas concejales presentes y ahí, ¿no es cierto?, la asesora urbana nos indicó sobre que en este mes, y hay un acuerdo de hacer una comisión en el mes de abril con una respuesta del gobierno central. ¿Se acordarán, colegas? Sobre el tema. Entonces, estamos a la espera y yo creo que en el corto plazo vamos a hacer esa comisión de acuerdo a los plazos y el acuerdo que se hizo. Y obviamente el tema del Pladeco es importantísimo, creo que tenemos que tomar ese punto. Y también sería bueno, y si está por el reglamento sala, de una capacitación que nos hizo don Alberto en su momento, citar un poco si está de acuerdo los colegas concejales, a citar a la asesora urbana al Consejo para que nos explique en qué etapa están, ¿no es cierto?, ambos proyectos. Entonces, pasarlo por comisión y también pasarlo por... La consulta técnica, señorita administradora, ¿quién es la unidad técnica o la dirección de nuestro municipio que tiene que liderar el Pladeco, no el plan regulador, que ese yo sé que es asesoría urbana? Igualmente es el plan, por eso también me acompaña el director, sí. Ah, ya. Así que justamente vamos a quedar a disposición de la fecha que nos indiquen, vamos a hacer las consultas y no tendremos inconveniente en que además de CEPLA, que lidera esta gestión y este instrumento, convocar a las otras direcciones, unidades y por supuesto ningún inconveniente también a mí. Ok. Bueno, entonces agotados los 6 puntos. Sí, solo comentar que desde la CEPLA comenzamos este proceso para la actualización de nuestro Pladeco, que nos corresponde por ley, así lo establece la orgánica constitucional, liderar este proceso. Ya nos hemos reunido con varios grupos de interés, así que vamos a continuar en estas reuniones. Cuando lo estimen pertinente, coordinamos la reunión con la comisión para ir avanzando y esperamos estar licitando dentro del mes de junio de este semestre. Perfecto. Ya. Muchas gracias, presidente. Ahora sí. Bueno, agotados los 6 puntos de este consejo, siendo las 12:11, una hora prudente, en nombre de Calama, el Alto Loa, este consejo ha terminado. Muchas gracias. Se da por finalizado el consejo.